Hola, somos el grupo 6, compuesto por Martín Con, Nicolás Volker, Benjamín Soler y Joaquín Hernández. La semana pasada realizamos nuestro primer seminario socrático, en el cual conversamos sobre los temas tratados por Juan Meseguer, en el texto Pensamiento crítico, una actitud. Hoy daremos algunas conclusiones respecto a nuestra conversación con el curso. Vamos a tratar temas como si existe la libertad de expresión, qué es la censura, si es que acaso existe el pensamiento crítico cuando se nos restringe la libertad de expresión y otros más. Para comenzar, Meseguer nos hace reflexionar sobre la libertad de expresión y si ésta se encuentra presente en nuestra sociedad. Estimado Benjamín, ¿qué opinas al respecto? Bueno, en mi opinión, en nuestra sociedad actual sí existe libertad de expresión, pero esta libertad no es total, o sea, no se da completamente. En el sentido de que sí es posible expresarse, pero hasta un cierto punto. Y ese punto es siempre y cuando no se transgreda la libertad de otra persona. Para mí debe haber un balance entre la libertad de expresión que tenemos como eh, personas individuales y la censura. Ambos conceptos que hoy en día se perciben como muy opuestos, pero también son percibidos como algo bueno y malo y no necesariamente debe ser así. Al final, el balance entre ambos lleva a una estabilidad y armonía social. También vemos que la sociedad actual promueve una aceptación universal que va en pos de marcar patrones a seguir y de excluir ciertos temas del debate social. El problema de esto es que lleva a retirar puntos de vista que sean impopulares y que pueden generar cierta incomodidad. Y de esta manera se promueve una mentalidad dominante, incuestionable, que dificulta la práctica de la libertad de expresión. Expresar lo que pensamos es un proceso difícil y que requiere de coraje para aceptar las consecuencias que puede tener. Sumándome a lo comentado por mi compañero, pienso que en nuestra sociedad existe la libertad de expresión, quizás no de manera ideal, pero sí se puede ejercer, ya que no está dominada por el gobierno ni tampoco por grupos de poder que impidan que las personas se puedan manifestar. Sin embargo, hoy en día la libertad de expresión se ve disminuida, ya que muchas personas tienen miedo a expresar sus pensamientos cuando van en contra de lo que opina la mayoría. Por lo tanto, deciden mantenerlo para sí mismos, lo que es considerado como la espiral del silencio. En la sociedad adolescente, la gente decide callar frente a las opiniones populares, debido al miedo que existe por redes sociales o en un círculo de amigos. Se suprimen sus ideas y pensamientos, llegando de esta forma a privarse de su libertad de expresión, y por consiguiente, la aparición de la censura nombrada por Benjamín, en los medios por los cuales se desenvuelven. Esta cadena de pensamiento lleva a las siguientes preguntas planteadas en el seminario. ¿Qué es la censura? ¿Qué problemas se han generado en torno a este concepto en la actualidad? La censura es todo lo que limita de alguna manera la libertad de expresión, ya sea por modificar o quitar contenido. Se entiende que existe para permitir una correcta vida en la sociedad, sin que se pasen a llevar, idealmente, las libertades y o derechos de los otros. El problema que se genera es que se puede utilizar para manipular con ciertas ideologías o acciones, porque no tenemos claro quiénes o con qué pautas se nos censura. A causa de la desigualdad de poder presente en la sociedad, no se puede asegurar que la censura no sea utilizada en beneficio personal. Teniendo en cuenta lo dicho, debemos preguntarnos si es que efectivamente existe algún tipo de censura en nuestro contexto social. La conclusión a la que llegamos como curso es que existe un tipo de censura más implícita que explícita, donde, por ejemplo, los noticiarios solo reportan ciertas noticias con ciertos datos para ajustarse a una narrativa predispuesta o que la gente decida por sí misma si es que expresar o no ciertas opiniones de forma de no molestar al resto. Ahora, ¿esto es moralmente correcto? ¿Que se nos censure de alguna forma? Pareciese ser que no, que cualquier tipo de censura es objetivamente incorrecta, ya que atenta en contra de nuestras libertades humanas. La censura debiese venir de la capacidad crítica propia, donde uno mismo le aplica una cierta censura a la información que recibe, luego contrastarla con la realidad observada. Este proceso es mucho más tedioso y a ratos casi imposible, pero es la única forma de conseguir información realmente de calidad y verídica. Entonces, parece que existe una relación directa entre la libertad de expresión, la censura y el pensamiento crítico, lo que en sí nos lleva a preguntarnos, si hay censura, ¿es posible que haya pensamiento crítico como lo conocemos? Si existiera censura, no habría una libertad de expresión, lo que limitaría nuestro pensamiento crítico, ya que no conoceríamos todas las realidades, sino solo una parte de esta. Al no saber las opiniones y el pensamiento del resto,
me quedaría solo con lo que pienso y veo por mi cuenta, y esto me entregaría una pequeña parte de la información total. Al no tener los puntos de vista del resto, no podríamos desarrollar un pensamiento crítico, ya que este consiste en la capacidad de formar mi propia opinión a base de mi punto de vista y el punto de vista de los demás. Llevando esto último dicho por Joaquín al contexto de la actualidad, las redes sociales son muy prevalentes en términos de la dialéctica de la discusión, además que se relacionan con todos los conceptos que hemos abarcado previamente, por lo que nos gustaría dedicar una pequeña sección a cómo podríamos contribuir a mejorar la calidad de nuestra comunicación por redes sociales. ¿La quisieras hacer tú, Benjamín? Pero por supuesto, yo creo que para lograr una buena comunicación y diálogo con otras personas, es necesario, en primer lugar, hacer un proceso personal de autorregulación de la validez de la información y de los argumentos propios. Creo que debemos de dejar de hacer juicios morales negativos de las personas que piensen distinto y tratar de identificar los pensamientos, valores y creencias con la identidad. Es decir, que creo que hay que poner en práctica la tolerancia. De esta manera, llevar a cabo una conversación amena y sin conductas de rechazo o burla hacia la otra persona. Es importante también que tenemos que tener en cuenta que la crítica no es un ataque hacia la propia persona y que la incomodidad que puede generar la crítica es negativa. Debemos de dejar de tener ese pensamiento. También tenemos que saber que un tema que genere incomodidad debería ser considerado como una oportunidad para querer buscar la verdad detrás de ello, no como una forma de querer atacar. Además, es necesario fomentar una educación que enseñe a cuestionar las premisas para poder encontrar la verdad de las cosas. Por último, creo que se puede generar un cambio en las redes sociales al comenzar a expresar nuestras verdades, ideas y dejar de lado el miedo a perder seguidores por ello, por ejemplo. Siempre que se tenga en cuenta la búsqueda de la verdad. Bueno, sin nada más que agregar, nos despedimos y le agradecemos por escucharnos. Nos estamos viendo en un nuevo podcast con nuevos temas a tratar y déjennos en los comentarios las sugerencias para estos temas. Saludos.